pecado, ¿qué es? En la Biblia encontramos dos tipos de pecados: los pecados de muerte y los pecados no de muerte. Pecado es traspasar el límite de las ordenanzas que Dios ha establecido. Es practicar las cosas que Dios desaprueba, y son muchos, y los encontramos en la Biblia. Empezaremos a analizar y hablar del pecado de muerte. Dios perdona los pecados, así sean tantos como la arena del mar y tan negros y horrendos, pues a eso vino. ¿Y cuándo lo hace? Lo hace en el momento en que acepta al Señor Jesucristo y se bautiza después de haber hecho un gran cambio en su vida. Y ese es el primer nacimiento espiritual. Recuerda que solo una vez se puede nacer, solo una vez podemos salir del vientre de la madre, y también solo una vez podemos nacer espiritualmente cuando aceptamos a Jesucristo. O sea que hay una sola vez en la que debemos aceptar al Señor Jesucristo. Como también un solo bautismo hay, entonces aquí se nos dice: ten cuidado, no peques de muerte después del bautismo de agua. Si lo haces, mueres espiritualmente. Esta es la primer muerte espiritual. Y después de la primera muerte espiritual, recibirás daño de la segunda muerte, que es ser lanzado al lago de fuego, luego del juicio final, en el cuerpo y en el alma. ¿Se puede nacer dos o más veces? De ninguna manera. Nadie puede nacer del vientre de la madre dos veces. Lo mismo espiritualmente, nadie puede nacer dos veces, o sea, aceptar a Jesucristo dos veces y bautizarse dos veces. De ninguna manera. Porque en Efesios capítulo 4, versículo 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual del alma. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte traspasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28 dice: y de manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. Este juicio es el primer juicio que se da en el momento de morir, y es en el que el Señor determina si va para el paraíso o para el infierno, a esperar el segundo juicio, que es el juicio final después del reino milenial, que está el Señor en su trono blanco para juzgar a todos por las obras que hayan hecho cuando estuvieron vivos en la tierra. Entonces, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para agotar el pecado de muchos, los elegidos del Señor desde la fundación del mundo. Ahora hablaremos del pecado no de muerte, que son los que sí perdona a diario el Señor. Dice: cuando los cometemos después de aceptar y después del bautismo, Dios los perdona siempre y a diario cuando en nuestras oraciones le pedimos perdón.
En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15, dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida, o sea que se los perdonará. Digo, a los que pecan no de muerte. Luego dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida o se ruegue. Muchos no hacen distinción de los pecados. Piensan que todos los pecados el Señor los vive perdonando, siempre. Y aquí habla bien claro de que los pecados no de muerte, sí los perdona a diario cuando nosotros nos arrepentimos y nos allegamos a Él para pedirle perdón, pero que por los pecados de muerte ya no hay remedio. Aquí lo dice, que ya no hay que rogar por Él ni pedirle, pues, porque una sola vez vino el Señor Jesús a morir por los pecadores. Así es que muchas enseñanzas eh, predican y enseñan esto, lo cual también ellos no hacen diferencia de los pecados. Entonces hay un error y hay un montón de, de predicadores que dicen que sí los perdona el Señor porque el Señor es amor y todo, pero juzgue usted y determine usted si de verdad es así o como se ha dicho en este video.